dragado. La operación de dragado, ustedes están viendo, todos vemos en las noticias diarias, ¿verdad? La importancia que esta tarea que se desarrolla en el río, en nuestros dos ríos, Paraguay y Paraná, la importancia que tiene para tratar por lo menos de paliar, de garantizar de que los buques que vienen con un cierto calado puedan navegar y acercarse a los puertos con su carga, ¿verdad? Entonces vamos a ver como introducción de que esta es una operación en la cual se limpia o se extraen los sedimentos del curso del agua, con el objetivo de aumentar la profundidad, ensanchar el canal y construir también o mantener un canal navegable. La operación de dragado que se realiza por primera vez, entonces es una obra de construcción. Y las que no son de construcción ya son tareas de mantenimiento. Se pretende con esto que aumenten las profundidades disponibles en el río, con lo cual las embarcaciones podrán navegar con un mejor calado. Para realizar estas operaciones se utilizan las máquinas denominadas dragas, que hay de distintos modelos, pero se dividen en dos grandes grupos, las que son mecánicas y las que son hidráulicas. Vamos a ver ahora el proceso de dragado. Lo que primero se hace entonces con cualquiera de las máquinas que se utilicen es desintegrar el suelo. Incluso utilizando un cortador de suelo que vamos a ver que tienen las dragas. Y si es un material cohesivo ya consolidado o es un material rocoso, se puede recurrir primero a explosivos y luego con dragas especiales se las retira del lugar al material. Puede también ser utilizado martillos hidráulicos accionados con algunos pilones, martillos vibradores, distintas maneras de desintegrar el suelo. Luego se hace una recolección de este suelo que utilizando ya las dragas. Y aquí tenemos los distintos tipos de dragas que pueden ser utilizadas. La de cangilones o de rosario, dragas aspirantes, dragas con cucharas, dragas de ruedas, dragas a cables. En el recorrido de esta clase vamos a ir viendo cada una de ellas. Una vez que se recolectó el suelo por medio de las dragas, estas dragas están equipadas, preparadas para realizar el transporte del suelo. ¿Qué debemos de seleccionar? Debemos que tener en cuenta para seleccionar el tipo de draga que se va a utilizar e incluso la ruta de transporte del material. Se deben identificar los posibles lugares donde se va a depositar el material de acuerdo a la naturaleza del material. Se puede determinar un volumen anual incluso de material dragado para la duración del proyecto y se debe estimar el costo de las distintas modalidades de transporte. El transporte mismo se puede usar, se puede hacer con tuberías hidráulicas, barcazas, camiones o correas. En cuanto a las dragas, que son los equipos utilizados para esta extracción del material,
Elegir una draga depende del tipo de material de fondo, la profundidad existente ya y la buscada a la que se quiere llegar, a qué distancia de la costa se va a arrojar el material, los posibles lugares del volcado del material, una zona de trabajo donde se va a depositar, si es zona fluvial o marítima, y el tipo de trabajo, si es por primera vez se hace de construcción o de mantenimiento. Entonces, los equipos de dragado, como dijimos ya, pueden ser mecánicos. Entre los mecánicos tenemos la draga de Rosario o de Cangilones, la de Almeja, la romperrocas, equipo hidráulico de succión, el otro grupo grande. Esto para trasladar el material requieren de una mezcla con el agua. Y entre estas tenemos la draga de succión con cortador. Esta draga de succión con cortador es la draga más utilizada en nuestro país. O sea, todos los procesos de dragado que se llevan adelante tanto en el río Paraguay como en el río Paraná se están realizando con draga de succión con cortador. Draga de succión con ruedas, dragas portadoras de succión con marcha, dragas de perfil y descargadoras de gangiles. Y vamos a ir viendo un poco algunas características de cada uno de ellos. Esta es la draga de Rosario. Fíjense que la draga de Rosario lo que tiene son una especie de canastos que se introduce por medio de una cadena que tiene aquí, está accionada por un motor. Esto se baja y al llegar en el suelo, este recoge el material y luego lo lleva para arriba para depositarlo en una barcaza que la tiene al lado, que es la que se ve aquí. Aquí se ve una barcaza donde se puede. Entonces, esto continuamente está trabajando. Estas Estos canastos que yo le llamo son hechos de hierro, de metal, sirven para recoger el material y cada uno de ellos va recogiendo una cantidad de material, llevan acá arriba y acá cuando llegan hay dispositivos para depositarlo en la barcaza. Entonces, acá dice claramente el más antiguo, el más conocido, se puede utilizar para profundizar eh, puertos, o sea, lugares donde se quiera mejorar el acceso a un puerto, por ejemplo, se lo puede utilizar también para ríos y canales, el mantenimiento y la extracción de las gravas. Se mantiene anclada durante el trabajo por medio de cables, lo cual limita las posibilidades de trabajar, ya que al estar anclado en un lugar puede ser un obstáculo para la navegación. Esta cadena sin fin de cangilones de la que le hablé, sube como les dije, a la superficie y ahí vierte en una canaleta el producto transportado. No se conoce actividad de este tipo de draga en nuestro país. Deben de puntualizar bien ustedes, fíjense bien, que la draga de Rosario es utilizado en tierras muy duras, en grava e incluso en rocas. Este es el uso de la draga de este tipo. En nuestros ríos, nosotros lo que tenemos es material arenoso. No tenemos estas situaciones que están acá. Por eso que en otros países sí puede que estén siendo utilizadas, no en el nuestro. Seguimos entonces con la draga de almeja y de cuchara. La draga de almeja y de cuchara es muy utilizada en los puertos. Siempre que uno quiera hacer un trabajo
desde un muelle para, por ejemplo, para hacer la profundización al pie de un muelle, se puede utilizar la draga de almeja. Son excelentes para el trabajo a lo largo de muelles, dice acá, y en lugares de acceso difícil. Cuando no se puede entrar con otras dragas, entonces esto se coloca sobre pontones y como tiene un brazo hidráulico, tiene buen alcance, entonces se puede extraer todo tipo de material con esto. Estas dragas pueden o no tener una bodega propia de carga. Pueden ser autopropulsadas o no. En nuestro país, les digo, las dragas de almeja y de cuchara son utilizadas, ustedes pueden ver dragas de almeja en el puerto de Villeta. Ahí no se la utiliza para profundizar el río, sino se la está utilizando también, como tiene múltiples aplicaciones, se la está utilizando también para descargar granos. Entonces lo que se hace es poner la draga de almeja sobre el muelle y las barcazas que llegan al puerto eh, se anclan ahí al lado del muelle y esta draga de almeja extrae el material que viene en las barcazas. Ahora, la draga de cuchara, esta que está acá abajo, tiene una pala accionada mecánica o hidráulicamente. La cuchara de dragado tiene un fondo articulado. También se puede utilizar una retroexcavadora. Esto sí se ve en nuestro país. La draga de cuchara, pero no con la cuchara esta precisamente, sino que en río como el Pilcomayo he visto que prepararon una retro sobre pontón y entonces eso permitió que apenas el agua ingrese al río Pilcomayo, se pueda trabajar con una retroexcavadora montada sobre pontón. Se la utiliza entonces para movimiento de tierra en seco, pero también puede utilizarse, realizar el mismo trabajo que la draga de cuchara. Me refiero a la retroexcavadora. La retro, si ustedes conocen bien, es una máquina sumamente útil. Entonces, continuando con nuestra clase, vamos a ver ahora una draga romperrocas. Las dragas romperrocas, como su nombre lo dice, ya son utilizadas para romper rocas que se encuentran en el fondo y luego se procede a la extracción. Para la extracción se puede utilizar, por ejemplo, eh, una retroexcavadora montada sobre pontón. Una vez que el material fue disgregado por este romperrocas, entonces se procede a extraer el material. Entonces, ¿cómo funciona el romperrocas? Son los martillos hidráulicos, martillos que estén montados en esta draga, se introducen en el agua y se procede a romper el material que está en el suelo. Como vemos, esta operación que se realiza en todas en nuestras calles, vemos muchas veces cómo se utiliza un martillo neumático. Bueno, este es un martillo hidráulico o neumático, pero de un tamaño considerable. Tampoco esta draga se está utilizando en nuestro país, ya que nosotros, a pesar de tener lugares con pasos rocosos, todavía la extracción de estos materiales, la cota a la que se va a profundizar, digamos, no tiene un estudio de impacto ambiental aprobado. Entonces se trabaja siempre con material arenoso. Llegamos ahora
a la draga de succión con cortador. Esta draga es la que tienen absolutamente todas las empresas que operan en el río Paraguay y Paraná. Eh, en el río Paraguay actualmente tenemos operando 3 empresas y en el río Paraná ahora va a operar una de esas empresas también. Entonces, total hay 3 dragas, o sea, 3 equipos de dragado en empresas privadas. Y en la empresa pública, que la ANNP tiene sus equipos de dragado, aunque ellos están trabajando más en el dragado del acceso a los puertos públicos, a fin de mejorar el acceso. Y la tarea de dragado en canales de navegación es una actividad que se está desarrollando principalmente por, eh, por medio de las empresas privadas. Entonces, la draga de succión con cortador es la que le vamos a prestar atención, mucha atención. No quiere decir que las otras no tengan que leer ustedes, porque es la que más se utiliza y es la que yo veo en la que puede existir una fuente de trabajo para ustedes, ¿verdad? Y básicamente, así como uno ve acá, esto que se ve aquí adelante es el cortador propiamente dicho. Este cortador gira y va cortando el material. Este cortador se puede cambiar, los dientes, se puede cambiar todo el cortador también, o se le pueden cambiar solamente los dientes dependiendo del tipo de material que tenga, con el cual tenga que enfrentarse. Bueno, y está montado en la parte final, digamos, de lo que es la tubería de succión. Esto que vemos aquí detrás es la tubería de succión. Y al cortador y a la tubería de succión se la sujeta por medio de cabos. Con esto que está aquí en color verde, que es lo que se conoce como escalera. Entonces, esta escalera tiene acá, aquí 2 roldanas y sujeta al cortador. Se lo puede alzar y bajar desde la cabina de mando. Aparte de eso, la draga tiene, o sea, así se las construye, tanto en babor como estribor tiene 2 pontones. Estos pontones sobre los cuales descansa la cabina de mando, esto que le estoy mostrando acá, aparte de elementos de sustentación de la cabina de mando y de los motores que están detrás de la cabina de mando, también sirven como depósito de combustible. Ustedes comprenderán de que existe todavía en nuestro país muchos lugares donde el combustible, digamos, no es fácil cargar en un lugar muy retirado, en el río Paraguay, ¿verdad? Si uno no está cerca de un puerto, en un lugar donde los camiones cisterna puedan acercarse, entonces, por lo menos, ellos ya, para una actividad, por lo menos, ellos llevan ya combustible en estos pontones que están aquí, pontones de babor y de estribor. Aparte de eso, tenemos aquí detrás 2 pilones, se llaman, 2 pilones. Estos pilones son accionados desde la cabina de mando por el operador de la draga y sirven para, una vez hincado estos pilones en el suelo, en el fondo del río, una vez hincado uno de ellos, sirven como punto alrededor del cual gira esta draga. Gira y produce el corte.
Bueno, detrás de la cabina les dije, están dos motores. Uno es el motor principal y otros tienen un motor auxiliar. Este motor auxiliar es el que por lo general sirve para alzar y se usa para accionar, alzar y bajar los pilones y todo lo que sea sistema hidráulico. Y el motor principal sirve este, para la bomba. El motor principal tiene una caja reductora. Esa caja reductora hace que se reduzcan las revoluciones del motor a las que necesita la bomba y entonces ese motor principal por lo general es utilizado enteramente para atender los requerimientos de la bomba y también para sistema eléctrico, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos trabajar esta draga? Yo le voy a explicar un poco con esta imagen que tengo acá y después ustedes van a mirar el video. Yo no creo que tenga tiempo, pero en ese video está muy detalladamente está explicado cómo se trabaja en una draga de succión. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador cuando está en un lugar donde ya va a trabajar? De hecho, esto para que una draga entre a trabajar, tenemos que comprender nosotros, por más que no vimos todavía, la vamos a ver en la siguiente clase, no se preocupen, vamos a ir superando las etapas lentamente. Primero se hace un proyecto, se hacen los planos. En el río se hacen los proyectos, se hacen los relevamientos, conocidos como relevamiento hidrotopográfico o batimetría del río. ¿Qué es esto? Es una, el relevamiento hidrotopográfico nos da todas las profundidades que existen en el lugar de interés y, y tiene, por supuesto, terminado ya con las curvas de nivel. Las curvas de nivel nos indican, ustedes saben bien, puntos de igual profundidad, ¿verdad? Entonces vemos nosotros curvas de nivel de 0, de 1, de 2, de 3 y hasta 7, 8 metros en el río Paraguay, eso se puede encontrar. Se define en qué lugar se va a trabajar de acuerdo a ese plano de batimetría que no, es una imagen del río. Se hace lo que se conoce como la traza de dragado y la traza de dragado se hace en los lugares donde hay poca profundidad y es necesario profundizar el río. Y para profundizar el río, una vez que ya se hizo todo el plano de la batimetría, en este se marcan los ejes de dragado, se marca toda el área en la cual se van a extraer materiales y principalmente se le marcan los ejes. Ejes de dragado son los ejes sobre lo cual esta draga tiene que caminar. Entonces, una vez que el operador tiene sus ejes, se lleva estas dragas no son autopropulsadas, sino que se las lleva hasta el lugar. Y vamos a hablar ya hoy día con la nueva tecnología, que ustedes conocen mejor que yo, toda la tecnología moderna, ¿verdad? Cuando uno hace todo el plano de batimetría, tiene las coordenadas UTM reales del lugar. Entonces, marca su eje de dragado y marca también el punto de inicio, de dónde va a comenzar a trabajar la draga en un eje y dónde va a terminar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lleva la draga hasta el punto de inicio. Se ubica en ese punto. Y eso, como les digo, hoy día, digamos, ya es una tarea que es cuestión de que el operador se acostumbre más o menos a esto. Si tiene la asistencia de un profesional al lado, rápidamente él entiende e interpreta qué es lo que tiene que hacer.
porque hay muchos operadores que vienen del sistema anterior, ¿verdad? En la cual era diferente, era otro el procedimiento para colocar la draga en un punto. Entonces, imaginémonos de que pusimos la draga en el punto de inicio que está sobre un eje de una línea. Sobre esa línea tiene que caminar la draga. Ustedes se preguntarán cómo va a caminar esta draga si esta draga no tiene accionamiento propio. Bueno, para eso usa o utiliza los pilones que están aquí atrás. Estos son los pilones. Entonces, en ese eje dragado, en ese punto de inicio, hay varios procedimientos. Yo les explico uno ahora. Se baja lo que se conoce como pilón de avance. Se baja uno de ellos en ese punto. Y se inicia la operación de dragado. Para hacer la operación de dragado se baja el cortador hasta que el cortador toque el suelo de fondo, ¿verdad? Eso le voy a explicar con un plano después. Se baja este cortador y desde la cabina de mando se hace girar el cortador, gira el cortador, corta el material y aquí en el cortador, aquí detrás se tiene una tubería de succión. Esa succión se produce gracias a la bomba que se tiene acá adentro. ¿Se comprende? Entonces, cortador accionado, material cortado, succionado, va por la tubería de succión y pasa por toda la draga y allá detrás en la popa se tiene el punto donde se une a cañerías flotantes para el transporte del material. Eso vamos a ver enseguida. Entonces se corta todo esto, esta draga va girando, teniendo como eje de giro uno de estos dos pilones. Corta todo hasta la profundidad que se le indica al operador, eso vamos a verlo después. Y una vez que alcanzó la profundidad de proyecto, entonces lo que se hace, y es conveniente que se haga así, no se puede hacer de otra manera, se baja el otro pilón. Primero se baja el pilón que estaba levantado. Entonces va a quedar la draga sujeta por ese pilón, porque ahora levantamos el que estaba, eh, el pilón alrededor del cual estaba girando la draga. Y cuando movemos la draga, esta draga tiene lo que se conoce como un avance de la draga. La draga sola va avanzando. Entonces, eso ustedes lo van a ver muy bien en el video, no se preocupen. Yo lo que quiero aquí es explicarle el procedimiento para que tengan una idea cómo trabajan estas dragas. Ya les hablé hay tuberías flotantes atrás que se pueden conectar con tuberías de tierra, de ser necesario. Y vamos a pasar ahora, esto es lo que van a encontrar acá. Todo lo que les dije van a encontrar acá. Aquí vemos un esquema. ¿Se me está escuchando bien? Sí, que se escucha. ¿No tienen alguna pregunta? Pueden juntar nomás su pregunta también y después al final, al terminar esto que enseguida voy a terminar, hacen todas juntas, no hay problema. Aquí vemos entonces un esquema de la draga de succión. Una vista en planta y una vista así lateral. Fíjense, acá está hincado el pilón. El cortador está ahora en el nivel de corte, está cortando. Y digamos que cuando alcanza el nivel, este de abajo ya alcanzó la profundidad de proyecto. Comenzó a cortar desde acá. Y lo que vemos aquí es la draga. Y esto gira así alrededor de este punto o este punto, que son los dos pilones que yo le mostré.
La operación en sí no es muy complicada, aunque tiene o sea, comprender lo que no es muy complicado. Lógicamente que para operar una draga, los operadores de una draga tienen que ser personas capacitadas previamente en teoría y práctica. Bueno, vamos a ver una variante de la draga de succión con cortador, que es la draga de succión con rueda. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pasa que el cortador que vimos así transversal en el otro modelo ahora es una rueda. Y lo mismo que en el otro, este cortador va disgregando el material, disgrega, succiona y envía. Aquí se ve, esto es un trabajo nocturno, las cañerías iluminadas son cañerías flotantes. Vemos ahora otro tipo de draga, la draga de succión, de arrastre o autopropulsada. En este modelo de dragas se succiona el material. Este, para eso tiene acá una boca de succión. Estas dragas tienen muy buen rendimiento en material arenoso suelto, porque estas, acá dice en la boca de succión se dispone de un sistema que permite llevar el material a la boca de succión. Pueden ser utilizadas también cajas rotativas o de cuchillas, chorro de agua a presión. Este tipo de dragas vinieron a trabajar en la década del 94 aproximadamente. Trajeron los argentinos, tenían muy buen rendimiento. Eh, pero las que vinieron acá también tenían cañerías para el transporte del material. Sin embargo, esta que vemos acá en la imagen cuenta con una cantara en la cual se junta el material y este material puede ser, esa cantara puede estar dentro de la misma draga, puede formar parte de la draga o se la puede llevar al costado de la draga. Entonces, una vez que se llena esa cantara, se la traslada hasta las costas y ahí uno puede descargar. No precisamente hasta la costa, se puede darle un destino dentro del mismo río. O también estas mismas dragas pueden tener un sistema de compuertas basculantes que permiten evacuar el material en el lugar deseado. ¿Qué es lo que se hace cuando hay compuerta basculante? El material aquí lleno se lleva hasta un lugar y en ese lugar se abren las compuertas y se deposita el material. En cuanto al impacto ambiental de las obras de dragado, siempre, como toda obra, produce alteraciones al medio ambiente. Estas alteraciones fueron estudiadas bastante en el programa Hidrovía Paraguay-Paraná, como yo ya les habré comentado, y se mencionaron todos los probables impactos, incluso se hicieron estudios, se desarrollaron modelos para ver qué impacto podría ocasionar una obra de dragado en el río en lo que se refiere a los niveles del río. Ese modelo arrojó que las operaciones de dragado no afectarían a los niveles del río en el futuro. Entonces, a pesar de todos estos trabajos que se hicieron, los técnicos del Comité Intergubernamental de Hidrovía Paraguay-Paraná decidieron que en cada lugar de trabajo se debe hacer un estudio de impacto ambiental y la autoridad de cada país debe decidir el permiso que se le va a conceder o no. En nuestro país, en los lugares de soberanía nacional,
O sea, esto quiere decir donde no hay tramos compartidos con Brasil y Argentina. Estos estudios lo hizo ya y lo sigue haciendo el Ministerio de Obras Públicas y se han obtenido ya decretos autorizando los trabajos, ya que los trabajos de mantenimiento, que por lo general lo que se hace en el río Paraguay son trabajos de mantenimiento del canal. Esto quiere decir, se saca la arena de un lugar y se la deposita al río nuevamente en un lugar ahí cercano al lugar donde estamos sacando el material. Ahora, en el tramo de aguas compartidas, entonces lo mismo se debe contar con permiso, ¿verdad? Entonces, por lo general, se llegan a acuerdos donde Paraguay hace los estudios y los presenta a las autoridades argentinas, quienes analizan y ya se ha avanzado bastante en estos temas. Hoy prácticamente todos los trabajos son autorizados y controlados por la gente de la Argentina. Siempre vienen técnicos representantes de la Argentina en todo lo que sea el tramo de aguas compartidas. ¿Cuáles son las afectaciones que puede tener el río? Una turbiedad asociada por la resuspensión y asentamiento del material. Esto se demostró de que la turbiedad solamente en el momento de la operación de dragado y por unas horas nada más, sí se produce una afectación, pero que digamos al día siguiente esta turbiedad desaparece. Y tampoco se traslada aguas abajo en ningún efecto generado por la turbiedad. Se pueden separar contaminantes y su nueva introducción en la columna de agua. Bueno, lo que se hace es justamente estudiar hasta qué cotas se puede dragar. Se pueden solicitar, y así se hace, extracción de muestras de acuerdo al proyecto. Uno define las cotas hasta qué punto quiere llegar con el cortador, y si eso, digamos, no tiene contaminantes, entonces se autoriza. Se puede también hacer una ingestión y acumulación de contaminantes por los peces. Esto ocurre también, pero como les digo, también es un efecto que no tiene una larga duración. Se definió como de efecto muy corto. El nivel de oxígeno disuelto sí disminuye, pero por un tiempo corto también. Se modifica la batimetría, sí, porque se trata de cortar el material y profundizar, ¿verdad? Entonces, al cortar y profundizar, sí hay cambios en circulación, diversidad de especies, composición química del agua. Todo esto se soluciona, digamos, haciendo los trabajos en la época en que se va a tener menor afectación a la fauna. La pérdida o la modificación de los hábitats y recursos pesqueros, por lo general, en la canchada donde operan los pesqueros, no se hace obras de dragado. Entonces, la eliminación también de los materiales dragados se pueden ocasionar impactos similares a los que ya les mencioné, aunque como les digo, siempre tienen que ser estudiados y esos estudios se hacen con mucha anticipación a la operación de dragado. Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver ahora lo que se hace en el río, que es lo que se hace, algunas cosas ya les dije. Con esta draga es profundizar los pasos difíciles. Había cuenta de que hay una necesidad de profundizar. O sea, cuando nosotros como ingenieros hacemos una batimetría o el relevamiento
lugar. Ustedes saben bien por topografía, ustedes lo vieron y ya saben, la topografía nos da, si hacemos una altimetría nosotros en tierra, determinamos los puntos, ¿verdad? Y después hacemos una curva de nivel, que hoy día los programas de computadora, que hay varios, eh, ya nos dan directamente esta curva de nivel. Bueno, en el río se hace lo mismo. Lo mismo, el mismo producto se obtiene. Solamente que es una, digamos, a la batimetría le pueden llamarse también, si quieren, altimetría del fondo del cauce. No podemos hacerlo como se hace en tierra, se usan equipos diferentes, que vimos ya la otra vez en la parte de hidrografía, por esa necesidad de que el agua en ese caso representa un obstáculo, ¿verdad? Para instalar equipos, etcétera, etcétera. Pero lo que se hace entonces es profundizar los pasos difíciles. O sea, se hace el plano de batimetría para profundizar los pasos difíciles. Cuando tenemos el plano de batimetría, se definen las cotas de proyecto, que nosotros vamos a verlo en la próxima clase. Entonces, se marca, tiene su manera de marcar, se hace una marcación de los perfiles de dragado, luego se hace el dragado. Al terminar el dragado se hace de nuevo una batimetría post dragado y por último se señaliza el paso. Determinación de la faja de dragado y volumen de dragado. Bueno, la faja de dragado es lo que justamente vamos a ver con el plano. Y nosotros podemos calcular los volúmenes. Hoy se calculan los volúmenes. Como les digo, existen programas que compiten entre ellos en la precisión de los programas. Hay programas que son libres, ¿verdad? Pero que pueden tener un margen de error más elevado que aquellos que son pagados, ¿verdad? Y requiere de mayor capacitación para ser utilizados. Esos programas no todos lo tienen. Hoy sí, ya hay en nuestro Paraguay, por supuesto, tienen las empresas públicas que atienden los trabajos de dragado y también tienen las empresas privadas porque a ellos se les paga de acuerdo al cálculo del volumen. El cálculo del volumen es enteramente similar a lo que ustedes hacen en rutas o en un trabajo de altimetría. Si quieren hacer un relleno, se calcula un volumen, ¿verdad? Algo bastante similar a eso es lo que se hace. ¿Cómo se define la cota de proyecto? En función a las características del río y al calado de las embarcaciones que navegan. En nuestro Paraguay y por lo general en nuestros tramos de soberanía nacional, siempre se considera un calado de 10 pies en toda época del año. Bueno, digamos, eso es lo que uno pretende, ¿verdad? No siempre se puede, como ahora, por ejemplo, que lastimosamente para los productores y toda la gente que están involucrada en esto, el río no hoy tiene niveles muy bajos. Entonces, ayudan a la obra de dragado, aunque no solucionan todo el inconveniente. El cálculo del volumen a dragar se realiza en función al ancho, largo y la cota de profundidad que ustedes quieran, le ponen al proyecto, ¿eh? Se hacen para ello en el río la batimetría se hacen cada 50 metros o cada 25 metros. Ustedes definirán eso como profesionales. Finalmente se considera un volumen adicional de un 30% porque debemos de comprender de que al dragar puede existir un desmoronamiento de estos taludes que están acá. En cuanto a la marcación del eje de dragado, por lo general, yo he visto, ya conozco prácticamente todas las dragas que operan en nuestro país. Las dragas no abren más de 35 metros.
Hay una que abre, o sea que puede girar hasta 40 metros. Entonces, como el ancho de dragado en total se toma 100 metros en una faja de dragado, lo que se hace es hacer dos fajas de 35 y luego se le agrega una faja más de 35 llegando a 105 metros, ¿verdad? Eh, Estas fajas son adyacentes, ¿verdad? Y esas son las que se marcan y nosotros vamos a... No se preocupen por esto si hoy no están comprendiendo. No se preocupen, yo les voy a volver sobre esto. Sobre este tema nosotros somos muy persistentes con los profesores porque lo que pretendemos es que ustedes, si tienen alguna oportunidad laboral, entonces salgan a trabajar con el mayor conocimiento posible. Bueno, aquí ya explica cómo se hace la marcación del eje, no, no vale la pena mirar porque nosotros vamos a repetir. Esto es lo que se refiere a la navegabilidad en el río Paraguay, pero nosotros vamos a hablar ahora de lo que es un relleno hidráulico. Y un relleno hidráulico es el método que se basa en la extracción del material del río y su posterior depósito en la zona deseada. De esto ustedes ya habrán tenido oportunidad de observar. Eh, no sé si observaron, pero en la costanera primera etapa, segunda etapa, se ha trabajado mucho en relleno hidráulico, que el material extraído se sacaba de la bahía o se sacaba del río, se transportaba y se lo depositaba en tierra para posteriormente desarrollar la infraestructura de esta costanera que estamos viendo ahora. Eso es lo más reciente. Y el otro ejemplo es la costanera de Pilar. La costanera de Pilar también, ahí hay empresas que están trabajando, sacan material del río y lo depositan en tierra. Otro ejemplo puede ser en la zona de Remanso Castillo. Se ha hecho un proyecto para hoteles, casinos, etcétera, y se ha dragado encima de la isla San Francisco una buena cantidad de material. Eso ustedes pueden ver. Se ve desde la costa. Ese fue un trabajo encarado también por el sector privado. Varios ejemplos de relleno hidráulico que ustedes comprenderán. Básicamente es lo que está acá, lo que le dice acá. Entonces, si no sé si tienen preguntas respecto a este tema. Si no tienen, vamos a pasar a observar otros materiales que tengo preparados para ustedes. Avanzamos nomás, hija. Avanzamos nomás. Bueno, no hay preguntas. Una consulta. Sí, ¿Quién es, quién es el ente encargado de darle los permisos, por ejemplo, de estas inversiones privadas, ¿verdad? Que hacen dragada y todo eso? ¿Quién le autoriza eso? el proceso es así. El, la administración de puertos hace todos los planos de relevamiento hidrotopográfico, hace todas las trazas de dragado, calcula los volúmenes, todo eso, y entrega ese proyecto al Ministerio de Obras Públicas. Y es el Ministerio de Obras Públicas el que llama a la licitación para las obras de dragado. Esa licitación, para una de ellas para el río Paraná, he visto que se adjudicó hace poco. Las otras ya fueron adjudicadas anteriormente y se está trabajando en el río Paraguay, en el tramo conocido como norte, que es el tramo de Asunción hasta zona de Concepción,
y el tramo sur, donde se trabaja también desde Asunción hasta Pilar. Entonces, la pregunta se responde con ANNP Estudios, llamado a licitación MOPC. Lógicamente, previamente hay una intervención antes del llamado a la licitación del Ministerio del Ambiente. Y antes de salir a trabajar en el tramo compartido, tiene que haber una aprobación de la República Argentina. ¿Se comprende o no se? Sí, ingeniero, muchas gracias. No, no tenés por qué. Vamos a hablar un poquito de los estudios de costos. Los costos evidentemente están en función al volumen a dragar. Yo estoy seguro que ustedes están ya bien capacitados con esto, a esta altura hasta donde ya llegaron en la facultad, ya tienen todos los conocimientos para cálculo de volúmenes. Entonces está en función al volumen que se va a dragar. Esto está en volumen, en función a las características del suelo, los plazos para ejecutar la obra. Se debe tener en cuenta la producción para cumplir requisitos de volumen y plazo. Entonces, el cálculo de volumen lo que se hace es tomar el plano de batimetría, fijar una cota de dragado a la cual se quiere llegar y se calcula el volumen de cada uno de los pasos. Entonces, en cuanto a los costos, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es costo y lo que es finalmente el precio. El costo es lo que le va a costar a la empresa. Y el precio ya es el precio que va a cobrar ustedes saben, todos sabemos eso, es que el precio final ya es un valor que resulta de adicional a los costos, aspectos subjetivos, ¿verdad? Que nosotros no podemos conocer qué es lo que una empresa pretende, ¿verdad? Pero cada uno fija sus costos, ¿eh? Entonces, los costos pueden ser parecidos, pero los precios pueden ser diferentes. De hecho, son diferentes, porque cuando uno se presenta a una licitación, es muy difícil que encuentre el precio de una empresa igual al de la otra, ¿verdad? ¿Por qué eso ocurre? Porque cada empresa tiene pretensiones diferentes. Esas pretensiones tendrán que ver con el costo de sus equipos, la recuperación del dinero que invirtieron, por ejemplo, ¿verdad? Mantener las oficinas. Entonces, el precio es una cosa y el costo es otra cosa. Vemos ahora, para determinar el costo, vamos a tener en cuenta, vamos a suponer ahora que ustedes van a sentarse a trabajar ya en una empresa. Van a tener en cuenta la movilización y la desmovilización, los costos de capital operativos. Y en cuanto al precio de la obra, se deben agregar los siguientes conceptos: generales, gasto de riego, los beneficios de cada empresa. Y también tenemos que agregar costos financieros e impuestos. ¿Qué pasa con la movilización y la desmovilización? Bueno, la movilización del personal eh, tiene en cuenta el traslado del equipo hasta el lugar de trabajo. Entonces uno tiene que ser muy hábil en no entrar en sobrecostos. Por ejemplo, movilizar un equipo eh, hasta un lugar tiene que ser, pero lo más cercano posible al inicio del trabajo. Tenemos que estar muy bien seguros de que ya está el permiso de la República Argentina, de que ya no existe ningún problema dentro del equipamiento nuestro propio. No podemos ir a hacer tareas de mantenimiento una vez que se comienza ya a operar o ya está la orden de inicio, porque esto se entrega con orden de inicio como cualquier obra de dragado. Entonces, una vez que estamos seguros de que vamos a trabajar, a comenzar a trabajar el viernes, evaluamos la distancia que está entre el lugar donde está nuestro equipo o la oficina de la empresa
hasta ese lugar de trabajo. Tenemos un traslado de un día. Bueno, hagamos el traslado un día antes de que... Y entonces cuando llega la draga ahí, al día siguiente ya entra y entra a operar. ¿Por qué ocurre todo esto? Yo esto le digo por experiencia, no le digo por otra cosa. Se llega al lugar de trabajo y por algún motivo no se inicia en el momento que tiene que comenzar. Entonces, imagínense ustedes que en estas embarcaciones por lo general van 12 personas que tienen un costo diario en guaraníes de salario. Entonces, ese un día ya perdimos. Como empresa ya perdimos ya. Porque no tuvimos la suficiente, no analizamos bien y mandamos la draga en el momento que no tenía que comenzar a trabajar. Esos son los problemas que por lo general se tienen en la movilización. No se olviden de que las dragas no son autopropulsadas y por eso que hay dos embarcaciones más que se van para trabajar con ella y por eso es que hay 12 personas más o menos. Entonces, también ya se tiene que definir totalmente. Si uno va a trabajar en un lugar, ya tiene que tener definido en qué lugares va a depositar la arena que se extrae del lugar. Vamos a ver otro ejemplo que por experiencia le digo. Se llega al lugar, listo. Lo primero que se hace, se ubica la draga en el punto de inicio y ya se arman totalmente las cañerías. Estas cañerías ustedes tienen que tener muy en cuenta. Estas cañerías se transportan separadas de la draga. Al llegar al lugar, se las arma, se las conecta por la draga. Esa operación de armado y desarmado lleva aproximadamente 3 horas. Entonces, si bien ya forma parte del trabajo, ya iniciamos el trabajo con el armado de las cañerías, entonces, otro tema que hay que tener muy en cuenta. No debemos llegar al lugar y que aparezca algún inconveniente porque no se llevó algún acople de algo que ese tipo de problemas no se deben de tener. Por lo general se trasladan estas embarcaciones en lugares un poco alejados del centro o del lugar donde está la oficina, ¿verdad? Entonces los gastos de movilización considérenlo con mucho cuidado y cuando van a dar una orden para que ya salga, estén seguros, repasen totalmente la parte mecánica, repasen todo lo que sea combustible, que el personal esté en buenas condiciones, que no haya personal enfermo, que el personal va a llegar y va a trabajar. Fíjense que por lo general en una operación de dragado se trabaja en 2 turnos, se hacen rotaciones, 12 horas y 12 horas. Entonces van preparados para hacer una rotación diaria por lo menos. Mientras uno está trabajando, el otro está descansando. Así se trabaja en el río. En cuanto a los costos operativos, tenemos el de personal, ya le dije, el embarcado del personal que lleva las operaciones de dragado adelante. Todos tenemos que saber que aquí no se improvisa. No hay eso yo sé hacer y después te va y resulta ser que el personal que te dijo que sabe hacer algo, después no sabe amarrar cabo o no sabe trasladar algo con una lancha con motor fuera de borda. O sea, aquí el personal es de múltiples conocimientos. El personal que es marinero, por ejemplo, domina o tiene que dominar todas las operaciones que un marinero hace en el río. Hasta manejar la lancha fuera de borda, ¿verdad? Amarre y desamarre de embarcaciones. Tiene que estar atento en el momento en que está trabajando la draga.
por más de que él no esté a su cargo el trabajo. Tiene que estar atento a ver qué pasa con las cañerías. Personal de supervisión. Bueno, aquí podemos tener un ingeniero o un topógrafo, por ejemplo, que se ha capacitado para interpretar, leer, interpretar los planos y de ser posible, ¿verdad? Aunque es muy difícil, eh, personal que conozca las tareas de dragado. También hacen rotación, pueden ir uno o dos. Es imposible que una persona esté 24 horas atendiendo la producción de la draga. Aquí está la manera de trabajar, 12 horas, 7 días a la semana, cada turno. El costo de personal embarcado, entonces, es pasaje, viático, entrenamiento, seguro. Esto la empresa lo define. Hoy día yo sé que hay empresas, la mayoría, pagan por producción. O sea, tienen un salario fijo y el incentivo es la producción. Y esa producción va para todos. A mayor producción, mayor ganancia. Entonces, la producción, ¿qué es lo que es? El material arena, que es extraído por la draga. ¿Y por qué les puntualizo esto? Porque el operador de la draga lee en hoy día hay equipos que te marcan en cada instante la producción de la draga en caudal, en metros cúbicos por segundo. Entonces uno lee y mira la pantalla y ve que hay 3.000 metros cúbicos por segundo, es 2.500 metros cúbicos por segundo. Y como este material es tirado en el agua otra vez, con ese caudalímetro se controla. Pero hay que considerar que de ese caudal total, hasta un 20% es arena. Esto depende de la densidad del material. Entonces, si yo estoy tirando un caudal de 3.000, realmente de arena me va quedando 600. Estamos, el 20% como máximo ya es eso. Bueno, la empresa decidirá si va a pagar, eh, varía esto desde 10% hasta 20%. La producción de arena. Esto ha traído muchos problemas con muchos personales que no entendían, no interpretaban la cuestión. Y por supuesto los patrones, que son la mayoría son ingenieros, comprenden esto y les explican, pero el personal no quiere entender eso. A él le interesa solamente lo que lee en la máquina, y no es así. Entonces todo esto yo les estoy contando porque ustedes pueden entrar a trabajar. Por eso que mi clase a veces no es tanto la lámina, sino que es un poco compartir con ustedes algo que les va a ser útil. Si ustedes van a trabajar ahora en un dragado por ahí, les va a ser útil esto y espero que también les sean útil en cualquier tarea, ¿eh? Entonces, aquí vamos a ver ahora, estos gastos ustedes lo conocen pero perfectamente: combustible, lubricante. Combustible y lubricante. Entonces se mueve con combustible. El combustible es lo que más, yo tengo entendido, el costo mayor es combustible. En cuanto a los lubricantes, se puede llegar a considerar en porcentaje entre el 10 al 15% del costo de los lubricantes. Ustedes ya han analizado a esta altura el costo de máquinas en aquella materia que yo recuerdo que se llamaba vía de comunicación. No sé cómo será eso ahora, pero era el análisis de las máquinas que trabajan en rutas muy similares a esto. El mantenimiento, ustedes ya saben, mantenimiento de rutina. Las empresas que mejor producción y mejor ganancia van a tener, no se olviden de lo que les digo, es aquella empresa
que hace el mantenimiento. Primero se llama, vamos a ver más adelante, predictivo, luego el preventivo y por último el mantenimiento ya de este mantenimiento de rutina. Se tiene que convencer el personal y cuanto más curso le den, van a conocer mejor, porque si uno no hizo un mantenimiento predictivo, no va a conocer en qué momento va a tener que hacer un mantenimiento preventivo. Entonces, el mantenimiento es clave para el éxito de la empresa. Bueno, seguros, todos pagamos, se pagan seguro por estas máquinas, seguro por el personal, gastos generales. Entre los gastos generales están la oficina, que cuando no hay trabajo la oficina se mantiene. Y aquí da un valor, pero es tentativo. Realmente cada empresa tiene que conocer eso. Un 7% de, digamos, del costo consideran como gastos generales. Impuestos varía en un 3%. El agente, la empresa necesita un agente que lo represente. Esto es decir, una empresa que viene de afuera. La mayoría, en nuestro caso, no ocurre esto. Los pliegos, las licitaciones, todos son empresas públicas nacionales las que están trabajando hasta ahora, que se interesaron y hicieron su inversión y yo veo que están trabajando bastante bien. Los beneficios, bueno, esto depende de la estrategia que tiene cada uno para entrar en la licitación. Ya como profesionales le va a llegar el momento a ustedes que van a tener que decir, bueno, ¿cuánto puede ser lo que tenemos como beneficio? La obra va a llevar 6 meses. Y de eso, ¿cuánto queremos ganar? Esa es una pregunta que solamente se la van a responder ustedes en el momento, porque ese beneficio hace al precio. Y si de repente somos muy pretenciosos, probablemente no ganemos la licitación. Pero si es al contrario, entramos con un precio muy bajo, a lo mejor no podemos cumplir con el compromiso. También. Entonces tenemos que tener en cuenta, son detalles ya, pero nosotros les mencionamos esto, guarden bien este material y hagan su análisis. En una campaña de dragado que se llevó a cabo en el 2013 se obtuvieron estos valores. Valores referenciales, ustedes pueden observar aquí, lo que dice MOPC fue lo que se llamó ya licitación. Acá CAFIN dice, Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, también encaró los trabajos, ya que ellos son los dueños de la barcaza, entonces aportaron también lo suyo. Y la ANNP aportó lo suyo. O sea que estas modalidades se van llevando adelante desde el año 2013 aproximadamente. Aquí tenemos otros valores de ANNP, donde dice TIC, ya es la empresa privada. Vías navegables, Dirección Nacional de Vías Navegables, esto es Argentina. Vino una draga argentina a trabajar en el Paraguay y esto es lo que produjo. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Tienen preguntas? Sí, hice una consulta. No te escucho nomás muy bien. ¿Vos no podés elevar un poco más tu volumen? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. El mantenimiento predictivo era el control de combustible, aceite, fluidos y todo eso, ¿verdad? Sí, sobre eso vamos a hablar. Yo lo que veo es que hay más cuestiones de, por ejemplo, vos vas a controlar tu motor, ¿verdad? Entonces le vas a controlar, vas a hacer un análisis de aceite del motor cada cierto tiempo. Entonces ese análisis te va a arrojar como resultado a vos. Lo mismo que el análisis que nosotros nos hacemos en el médico. Te sacan un poco de sangre y después te dicen, bueno, esto es lo que tenés y esto es lo que no tenés. En los motores es la misma cosa. Lo que te dicen es, esto es lo que las partículas, estas son las partículas que aparecen en el análisis de aceite. Y de acuerdo a eso,
sale la recomendación. Dependiendo de las partículas que aparezcan, entonces te dirán, bueno, se recomienda revisar pistones o alguna otra parte del que puede estar teniendo algún desgaste. Sí, el predictivo es así, así como vos decís. No te escuché nada. Gracias, Inge. Bueno, ahora seguimos. Esto yo ya les había dado. Es un material que aparece también. Voy a recorrer nomás esto. Esto ya le hablé de la profundización, la determinación de la faja y el cálculo de volumen, ya les hablé. Es un anexo que tenemos así. Voy a ver si hay algo diferente, ¿no? No hay nada diferente. Esto es lo que ya les dije, cómo se marca el eje de dragado, etcétera, etcétera. Entonces pasaremos a algo más que es, quiero mostrarle un poco las dragas que existen en nuestro país. Y que yo tengo una consulta. Sí, señor, adelante. La, las dragas, había dicho que más o menos pueden barrer unos 35 metros, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y cuánto era que tenían las barcazas de ancho en promedio? Normalmente tienen 12 por 60, 12 de eslora y manga, o sea, largo 60 metros. Ah, ok, o sea, esos 100 metros sería para entonces una única barcaza que para que pueda pasar una única barcaza, ¿verdad? O sea, un convoy de barcaza es lo que tenés Exacto, que... sí, un O sea, convoy, sí. yo entiendo bien tu pregunta. Permíteme, te voy a explicar. En el plano de dragado, vos haces el trazado del el lugar donde tenés que hacer el dragado. Y normalmente lo que se hace es, se marca con una figura geométrica conocida, sea trapecio, rectángulo. Eso lo van a hacer en el trabajo práctico también. Entonces, van a ver ustedes que y en hidrovía y en todos lados se pide 100 de ancho. 100 de ancho. Entonces, como la draga no abren 100, pues, lo más cómodo sería poner en el medio y que me abra 50 a cada lado, ¿verdad? 50 y 50 y yo en una sola pasada ya hago todo el dragado. Bueno, entonces lo que se hace es, se dividen estos 100 metros en fajas de 35 metros. Entonces vos, cuando pones tu draga en el lugar, vas a ir barriendo y en dos o tres ejes que hagas, la cantidad de ejes vos podés definir. En dos o tres ejes vos ya vas a solucionar el problema. Vos dividís nomás esos 100 metros en total. No te olvides que 35 metros es el total, o sea que acá al lado te va a abrir 17 y algo. ¿Se comprendió? Sí, sí, se entiende, se entiende. Ahora vamos a ver en el trabajo práctico y está muy bien que pregunten. Ustedes tienen que considerar de que preguntas tienen que hacer. Cuanto más curiosos sean, mejores, ¿verdad? Porque si después uno va al terreno y ahí es medio difícil, ya tiene que resolver, no vaya. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son las dragas que existen en el Paraguay. Voy a ir recorriendo para hacerlo un poco más rápido. En el Paraguay tenemos tres empresas, una pública y dos privadas. Ahora, en esta última licitación que salió, se agregó ya una empresa que se llama Transporte Occidental. Es una empresa que está ahí. Ustedes se van por Remanso Castillo, pasan el puente y miren abajo hacia la margen derecha. Hay unas construcciones de casa y después más hacia abajo están las oficinas de esta empresa nueva que comenzó también a incursionar en operaciones de dragado. Esta empresa está trabajando en el sur y entonces a esto realmente hay tres privadas operando, yo les digo, ¿verdad? Y una pública. Puede que exista otra que
que opera, pero no, nosotros no tenemos conocimiento de esto. Entonces, aquí están las empresas. TIC es bastante conocida, probablemente muchos de ustedes estén trabajando acá. Lo mismo que CDD, son empresas, esta está haciendo el puente que va a unir la región oriental con la occidental. TIC estuvo trabajando en la costanera, múltiples trabajos tiene esta empresa. Entonces, y la otra es la conocida pública ANP. En cuanto a la ANP, aquí están las características de las máquinas que ellos disponen. Tienen una draga. Yo le voy a dar la característica, probablemente la más importante sería la potencia del motor, 520 HP. Después tenemos otra draga con potencia de 380 HP a 1800 revoluciones por minuto. ¿Cuánto es el diámetro de la tubería de esta y de la anterior? 14 pulgadas. Los dos son de 14 pulgadas. Son dragas de la marca IHC que vinieron del Brasil cuando se trajo. Esta es la draga más grande que hay en el país. Fíjense que su ancho de dragado también está en 35 metros, pero el diámetro de la cañería ya es de 20 pulgadas. La potencia del motor ya es claramente diferente. 1680 HP es la potencia total instalada en esta draga. Esta es la de mayor producción, está operando actualmente en la cercanía del puerto de Pilar. En cuanto a la draga de la empresa TIC, ellos tienen la potencia del motor, no la veo aquí. Sí dan la potencia de la bomba, 844 HP, que tiene que tener relación con el motor. Esta es la draga de la empresa TIC. Acá ustedes se van a dar cuenta por qué es lo que nosotros siempre le insistimos mucho con esta draga, porque si trabajan con esto es lo que se van a encontrar. Tenemos CDD, que tiene también tiene dragas. Esta es la que está haciendo el puente. Por ejemplo, tiene múltiples trabajos también. Potencia 1520 HP. Otra draga, tienen dos de 850 HP. En cuanto a los equipos de apoyo, toda draga va apoyada por un remolcador, que es la que le puede estar trasladando hasta lugares de trabajo y sirve de habitación para la gente. Y una mula, ¿qué es lo que es la mula? Es esto que está acá. Esta es la mula de la empresa TIC. Entonces, esta mula hace el movimiento de los cabos, todos los movimientos que la draga tenga que hacer, o de cañerías, se hacen con esta embarcación. Y por último, en cuanto a equipo de apoyo, aquí tenemos los flotadores, son estos. Y aquí vemos la tubería. En este caso, aparentemente es una tubería de metal. Entonces, todo esto se tiene que unir a la draga. Esta es la operación que lleva mucho tiempo. Estas cañerías flotantes son las que transportan el material luego de salir de la draga. ¿Se comprendió esto? Sí, Inge. Sí, súper. Bueno, acá nosotros tenemos entonces para cerrar un modelo nada más ya hoy día, ¿verdad? Fíjense, desde el año 2013. Acá ustedes se van a dar cuenta que la presentación para hacer un proyecto de dragado lo hace el MOPC en forma conjunta con la ANNP. Eso se analiza y
Acá están considerando todo lo que yo les había explicado y finalmente se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y a la NNP a hacer los trabajos de dragado. Lógicamente acá no menciona al Ministerio de Ambiente. ¿Por qué? Porque eso ya pasó por el Ministerio del Ambiente. Ya, ya pasa, ya está totalmente aprobado por el Ministerio del Ambiente. Y entonces la aprobación es para todos los puntos críticos del río Paraguay. En aquella oportunidad, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones firmó un convenio interinstitucional para realizar el dragado del río Paraguay. Es por eso que ustedes ven en esa imagen que les mostré de que la CAFIN, Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, con quienes se firmó el convenio, ellos se hicieron cargo de parte de los gastos. Perfecto, yo creo que esto es lo que tenemos para la clase de hoy. Les dejo este material al cual vamos a volver en la clase práctica, que es lo que ya les expliqué. En el material de la clase, como les digo, ustedes van a encontrar un video, donde es un video de la firma IHC, donde se ve cómo opera la draga. Si no hay más preguntas, Dios mediante, nos vamos a encontrar a las 19 horas en la clase de puertos. Gracias, Hugo. No